Si hablamos de definición, las demencias son enfermedades degenerativas, ¿verdad?, del sistema nervioso central. El manual de diagnóstico, el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, expone o define el término de demencia como un síndrome que incluye la pérdida de funciones cognitivas. Bueno, estas funciones pues cognitivas nos permiten a nosotros pues desenvolvernos en nuestro ambiente, ¿verdad? Tanto personal como social como familiar. Y estas, cuando se pierden, pues generan un compromiso de nuestra funcionalidad, es decir, pérdida de las actividades de la vida diaria para el funcionamiento de cada una de estas áreas. La siguiente, por favor. Sí. Entonces vemos que esta demencia pues es un fenómeno progresivo que eventualmente va a terminar comprometiendo de manera global el cerebro. Siguiente, por favor. No, la anterior. Allí. En cuanto a las generalidades, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, especifica que la demencia pues, es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Si normalmente una persona adulta que no tiene ninguna patología tiene cierta dependencia de otras personas, más una persona con demencia. Se estima que en el mundo, pues actualmente hay unos 55 millones de personas que viven con demencia. Y hay factores que determinan que esta patología, ¿verdad?, se duplique con el tiempo, con los años. A unos 20 años se estipula que puede llegar a duplicarse esta cantidad de personas que podemos, porque no nos podemos excluir, ¿verdad?, que podemos llegar a tener algún tipo de demencia. Entonces, la demencia es un término general para varias enfermedades, ¿verdad?, que generalmente son de naturaleza crónica, ¿verdad? Sí, esta puede ser progresiva y que va a resultar al final y al cabo en deterioros que son cognitivos y que van a interferir, pues, en estas capacidades de adaptarnos a una vida normal y diaria. Se considera que entre el 60 y el 70% de los casos de demencia que se diagnostican, que la enfermedad de Alzheimer es la forma más común, ¿verdad? Y contrariamente a lo que se cree popularmente, que la demencia no es una parte normal del envejecimiento, ¿verdad? Y no afecta exclusivamente a las personas mayores, como vemos el caso que estamos presentando, ¿verdad? Es una señora que tiene 55 años de edad, ¿verdad? Entonces, para este tiempo se considera bastante joven, ¿verdad? Entonces vemos que el diagnóstico de demencia no tiene que ir apegado específicamente a una persona que sea un adulto mayor, ¿verdad? O que la edad sea un factor, ¿verdad?, de riesgo para tener demencia. La siguiente. En cuanto a los criterios diagnósticos, ¿verdad?, tanto el DSM-5, el DSM-4 como el CIE-10 especifican diversos criterios, ¿verdad?, que debemos de tener en cuenta en el momento para poder evaluar en el paciente y así poder realizar un diagnóstico un poco más certero. En el DSM-4, ¿verdad?, establece 3 criterios específicos. El criterio A, que debe haber una presencia de múltiples déficits cognitivos. Estos déficits incluyen deterioro de la memoria, ¿verdad?, una de las siguientes alteraciones cognitivas también, ¿verdad?, como las afasias, las apraxias, las agnosias y las alteraciones de ejecución, ¿verdad?, que son los típicos A en la enfermedad de Alzheimer también, ¿verdad? Y también en los otros tipos de demencia, que son la sintomatología que vamos a ir determinando en estos pacientes. En el criterio B, pues los déficits cognitivos de los criterios A y B provocan un deterioro significativo en la actividad,
tanto laboral como social de la persona, ¿verdad? Y representan una merma importante en el nivel previo de la actividad. En el caso, la licenciada expresaba, ¿verdad?, cómo había sido ella anteriormente, ¿verdad? Una persona sociable, una persona activa, que le gustaba salir, que le gustaba arreglarse, o sea, una persona muy independiente, ¿verdad? Y que debido a esta situación, pues, ha generado que sea más dependiente de los familiares también, ¿verdad? Inclusive en el trabajo, ¿verdad? Ya tiene una persona que le ayudan también, ¿verdad? En el criterio C, los déficits no aparecen en el transcurso de un síndrome confusional, ¿verdad? Porque cuando se evalúa esta clase de patología, pues hay que hacer un descarte también de diversas patologías que nos pueden dar un cuadro aparentemente demencial y puede ser asociado a muchas causas, ¿verdad? Desde enfermedades médicas hasta intoxicaciones por medicamentos, etcétera. En los criterios del CIE-10 está la existencia de todos y cada uno de los síntomas siguientes. Un deterioro de la memoria, sobre todo para el aprendizaje. El deterioro de la capacidad intelectual del pensamiento y de la capacidad de procesar información. Hay ausencia de nublación de la conciencia y un deterioro del control emocional, motivación y cambio en el comportamiento social, ¿verdad? Entonces, si vemos allí esta sintomatología, por lo menos especifica que debe estar la presencia del criterio 1, ¿verdad? Por lo menos más de 6 meses. Entonces, la paciente tiene 1 año con 6 meses más o menos de que inició, ¿verdad? Aparentemente en una forma leve inicialmente, ¿verdad? Y ha venido con un deterioro más progresivo, ¿verdad? Y el deterioro que se le ve a la paciente en general, en corto plazo, va a ser mucho más también, ¿verdad? Si no se trabaja en tratar con una terapia de rehabilitación de tipo cognitivo, como mencionaba la licenciada, para ayudarle a que ese deterioro no sea tan rápido también, ¿verdad? La siguiente, por favor. El DSM-5 introduce el concepto de trastorno neurocognitivo, ¿verdad? Ya en una forma un poco más como sindrómica, que ocupa el lugar de trastornos mentales orgánicos de ediciones anteriores que se encontraban. Así se clasifica o se divide en 3 categorías: el delirio, los trastornos cognitivos menores, que en este caso sería un trastorno cognitivo leve, y la demencia, que está dentro de los trastornos neurocognitivos mayores. Eso es en el DSM-5. Pero para recordar un poquito acerca de la sintomatología, ¿verdad? Para recordar los tipos de memoria, cómo se divide la memoria para tenerlo en cuenta y cuáles son las alteraciones que ha tenido esta paciente, ¿verdad? La memoria inmediata, pues se refiere a la memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado apenas unos segundos antes y se relaciona con las funciones de la percepción, atención y conciencia. En la memoria reciente, la memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado varios minutos u horas antes, y la memoria remota, que recoge la experiencia y los acontecimientos pasados en la vida del sujeto. Si volvemos a recordar el caso, ¿verdad? Y las escalas y toda la batería que se le ha pasado a la paciente, hay deterioro en todos los tipos de memoria, ¿verdad? Porque la paciente, al iniciar las evaluaciones, no reconoce, ¿verdad?, una orden que se le dé específicamente, hay alteraciones, se le dice que recuerde 3 palabras y no las dice, ¿verdad? Entonces, no sabe, por ejemplo, cuántos hijos tiene, ¿verdad? Tiene 3 hijos y ella siempre menciona más cantidad de hijos, no sabe los nombres de los hijos, ¿verdad? Entonces, mucho de su memoria, ¿verdad? Esa área está
sumamente alterada. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, ¿verdad? Las funciones neurocognitivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar evaluando en cada uno de estos pacientes? Y en ellos generalmente todo lo que implica en el examen mental lo que es el sensorio, ¿verdad? Mencionamos la atención, la orientación, la velocidad de procesamiento, las náuseas, las praxias, la memoria, ¿verdad? Que es lo que explicamos anterior, el lenguaje de la persona y las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas. Cada una de estas áreas que ahorita estamos mencionando, la paciente tiene alteración, ya sea una forma leve o una forma más, no sé si llamarla con tanta gravedad, pero sí bastante alterada, ¿verdad? En cada una de estas áreas. Entonces, ¿para qué nos sirven estas capacidades cognitivas? Pues nos sirven porque nos permiten interactuar y relacionarnos de forma activa en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por medio de estas capacidades, pues percibimos, atendemos, procesamos, seleccionamos e interpretamos y analizamos y respondemos a todo aquello que nos rodea en nuestro mundo, ¿verdad? Nuestras actividades diarias pues dependen de cada una de estas áreas, de que las mantengamos estables, ¿verdad? Y de que no haya alteración por diversas razones que podamos encontrar. Entonces, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Entonces, en diversos documentos, ¿verdad? Se habla de diferentes clasificaciones de demencia. Así podemos encontrar la clasificación que abarca un deterioro cognitivo, ¿verdad? Están las irreversibles o potencialmente reversibles, las corticales o subcorticales, o que pueden ser mixtas, y enfermedades neurodegenerativas o secundarias, las agudas, las subagudas y las crónicas. La siguiente, por favor. Entonces vemos que según la región cerebral en la cual puede estar afectada, ¿verdad? Y así nos va a dar las patologías. De esta manera se ha propuesto la clasificación de demencias corticales que inicialmente afectan las funciones cognitivas, ¿verdad? Entre ellas, el ejemplo más clásico pues es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que anteriormente se consideraba o se hablaba de demencia senil, ¿verdad? Entonces hoy ya se cataloga a la enfermedad de Alzheimer, que antes era conocida como demencia senil. Y las demencias subcorticales, que son las que tienen más afectación en áreas motoras. No significa que no haya alteraciones de la memoria, ¿verdad? Que la paciente no sufra demencia, pero también se va a ver afectada las áreas motoras. Entonces, las pacientes pueden estar más impulsivos, más agitados, ¿verdad? No tanto como en las funciones cuando hay una alteración cognitiva, ¿verdad? En donde nosotros vemos a un paciente en donde no hay un deterioro motor, por ejemplo, camina bien, habla bien, sino que va a estar más alterada el área de la memoria, y no como en las demencias subcorticales, donde podemos ver que hay dificultad en la marcha, en impulsividad, en eso puede estar más afectado. Entonces se trata de fenómenos progresivos que eventualmente van a terminar comprometiendo de manera global al cerebro. Siguiente. Acá se menciona, ¿verdad? Las diferencias o las áreas que pueden estar o los síntomas que podemos ver en los pacientes que pueden estar más alterados entre la demencia cortical y la demencia subcortical. En la demencia cortical, pues vamos a ver pacientes que tienen evocaciones alteradas, ¿verdad? Reconocimiento poco efectivo, memoria de procedimiento efectiva, una visopercepción con alteraciones, no pueden calcular, falta de introspección, la habilidad emocional,
lenguaje normal hasta fases avanzadas, ¿verdad? Igual que la postura y la marcha pueden estar conservadas y no verse alteradas en las fases avanzadas. En la demencia subcortical, pues el lenguaje puede estar preservado, la evocación alterada, un reconocimiento efectivo, memoria de procedimiento alterada, visopercepción poco alterada, el cálculo está preservado relativamente, introspección, depresiones frecuentes, disartria, motricidad y rigidez postural y también una marcha que puede estar anormal. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? La paciente no tiene problemas, marcha, ¿verdad? La mantiene, no tiene rigidez postural, ¿verdad? La motricidad está normal, ¿verdad? Lo único es en la memoria que está sumamente alterada, ¿verdad? Y de ahí, pues, las otras áreas que ya se mencionaron. La siguiente. Entonces acá vemos, ¿verdad? En la subcortical y en la cortical también, ¿verdad? El lenguaje, la memoria, la cognición y trastornos de movimiento que pueden diferenciarse entre una y otra. Se menciona que el prototipo de las subcorticales, pues, es en Parkinson, sería la demencia asociada a Parkinson, ¿verdad? En la enfermedad de Parkinson. Y en la cortical, pues la típica, ¿verdad? El Alzheimer, que es de las que es más frecuente podemos hacer diagnósticos en los pacientes. Entonces ahí se ve que el lenguaje en pacientes con una demencia en donde el área cortical está más afectada, no hay afasia, en la cortical con afasia, hay olvidos en la cortical, el material aprendido, hay una dificultad para recordarlo, moderadamente alterado, ¿verdad? Las causas de la lentitud y los olvidos, pobreza en la estrategia y en la planificación, ¿verdad? En cambio, en la cortical, bueno, tenemos la amnesia, la dificultad para aprender material nuevo, está severamente alterado en la cognición, hay agnosia, afasia, calcula, amnesia, ¿verdad? Y los trastornos del movimiento acá están ausentes en este tipo de demencias corticales. La siguiente. Esta es otra clasificación, ¿verdad? Que no nos vamos a detener tanto, ¿verdad? Porque solo es para traerlas a colación, ¿verdad? Para conocer las demencias degenerativas, también se pueden clasificar en primarias. Y ahí menciona las de predominio cortical y la vuelven a clasificar. La siguiente. En estas están también las demencias vasculares y las demencias también secundarias. En las demencias vasculares, que es el diagnóstico, ¿verdad? Que se le había establecido a la paciente por TAC cerebral, ¿verdad? En donde ya hay una lesión de vasos, ¿verdad? Aquí en la clasificación de las demencias vasculares está la demencia multiinfarto, la demencia por infarto único, áreas estratégicas en enfermedad de pequeños vasos, que es la que mencionaban en la paciente, y esas tienen su clasificación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, la paciente tiene un riesgo, ¿verdad?, de padecer hipertensión arterial, ¿verdad? La hipertensión arterial es un factor de riesgo para que se puedan producir estas alteraciones en la vasculatura y producir este tipo de alteraciones o de daño a nivel cerebral, y esto nos puede llevar a que pueda presentar a lo largo del tiempo, pues, este tipo de demencia, ¿verdad? Y las demencias secundarias, pues, aquí se menciona, ¿verdad?, múltiples causas de enfermedades también, ¿verdad?, que pueden ser causantes, ¿verdad?, de llegar a padecer un tipo de demencia o diagnosticarse un tipo de demencia secundaria. Entre ellas, pues, las metabólicas, enfermedades hepáticas, hipóxicas, los déficits de vitaminas, ¿verdad?, que a veces tal vez no tomamos en cuenta, a veces cuando vienen pacientes con este tipo de patología, ¿verdad?, mandar marcadores para ver los niveles de
de vitamina B12 o ácido fólico y otros tipos de vitaminas que pueden estar deficientes y que nos pueden dar un cuadro de demencia o de olvidos que generalmente vienen especificando los familiares, ¿verdad? O el paciente. Hay bacterias, ¿verdad? Virus que también nos pueden dar, tumores cerebrales, ¿verdad? Y otras que se pueden ir mencionando ahí. Entonces, si vemos, ¿verdad? Debemos que ser como que muy acuciosos, ¿verdad? En el momento de evaluar el paciente, ¿verdad? De tomar todos los datos que podamos, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico más certero, ¿verdad? Y encasillarlo, si así se puede, ¿verdad? En cada una de estas demencias que pueden presentar. La siguiente. Entonces acá vemos por la edad, digámoslo así, las demencias en menores de 65 años, cuáles son las más frecuentes, y en las mayores de 65 años, cuáles son las más frecuentes. Y si vemos ambos cuadros, ¿verdad? Tanto la enfermedad de Alzheimer como la demencia vascular, son los dos primeros que son los más diagnosticados, ¿verdad? Tanto en menores de 65 años, que son esas llamadas demencias precoces, ¿verdad? Y en los mayores de 65 años. Y allí vienen los otros tipos también de demencia que podemos encontrar. La siguiente. Este cuadro, ¿verdad? Estos criterios diagnósticos de demencia vascular los traje precisamente por el cuadro clínico de la paciente. Ahí vemos que es una enfermedad cerebrovascular demostrada a través de signos focales congruentes con un ictus previo, con o sin relato de ictus previo y evidencia de lesiones vasculares en la neuroimagen, ¿verdad? Que es lo que en una nota, ¿verdad? En una referencia, ¿verdad? Le dan a la paciente y allí aparece que ya le tomaron un TAC cerebral, ya fue evaluada por un neurólogo, ¿verdad? El neurólogo hizo la lectura del TAC cerebral y ahí donde diagnostican pues una demencia vascular, ¿verdad? Que no está peleada, digámoslo así, ¿verdad? En que pueda también ser una demencia mixta, ¿verdad? Tanto vascular como de Alzheimer, debido al deterioro tan progresivo que ha tenido la paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ese reto, creo yo, de nosotros, ¿verdad? Llegar a establecer qué tanto va a ser el deterioro de la paciente y llegar a un diagnóstico probablemente más específico, ¿verdad? También allí podemos ver que la relación entre la demencia y la enfermedad cerebrovascular a partir de una o más de las siguientes circunstancias. Hay una asociación temporal. El inicio de la demencia en los 3 meses siguientes de un ictus, ¿verdad? Allí, no hay antecedentes en la paciente de un ictus, ¿verdad? De un derrame ni nada por el estilo, simplemente comenzó con alguna sintomatología, ¿verdad? Y al final y al cabo se vino a tomar el examen y es el que generó el diagnóstico. Allí vemos que hay deterioro brusco de las funciones cognitivas del paciente. Hay una progresión fluctuante o escalonada de las alteraciones que son cognitivas y aspectos compatibles con una demencia vascular probable. Hay alteración de la marcha en fase temprana que no lo tiene la paciente, antecedentes de inestabilidad y de caídas frecuentes, que tampoco hay antecedentes de ello, aparición precoz de síntomas urinarios, no hay antecedentes, parálisis pseudobulbar tampoco, ni alteraciones en la pérdida de la personalidad o el estado perdón, allí sí hay algunas alteraciones que encontramos en la paciente, ¿verdad? Porque tiene como sus momentos la persona, ¿verdad? Hay momentos en que está un poquito más lúcida y entiende, ¿verdad? La situación en la cual ella se encuentra, ¿verdad? Y que son esos momentos en los que le genera demasiada ansiedad, ¿verdad? Y preocupación también, ¿verdad? Siguiente. En
esquema, ¿verdad? Se ve la evolución del trastorno cognitivo, ¿verdad? Vascular, desde la aparición de los factores de riesgo vascular hasta un compromiso de la funcionalidad. Y si vemos allá, en la parte izquierda, donde donde habla del cerebro en riesgo, ¿verdad? Y allí hay factores de riesgo vasculares. Y entre esos factores se menciona la hipertensión arterial, ¿verdad? Y la diabetes mellitus, entre otras. Y si vemos nuestra población salvadoreña, ¿verdad? Gran cantidad de nuestra población padece de estos dos tipos de enfermedades, ¿verdad? Que son un gran componente de riesgo para generar algún tipo de lesión cerebral, ¿verdad? De allí, pues, al estar con estos factores de riesgo, ¿verdad? Ahí vemos que puede haber un incremento de un compromiso cognitivo, ¿verdad? Si ya hablamos de que ya encontramos trastornos cognitivos, ¿verdad? Ya hay se va probablemente un déficit leve, ¿verdad? En alguna, olvido mencionar que ya no sé dónde dejo la llave o ya no sé dónde dejo esto, ¿verdad? O lo otro, ¿verdad? Y se me olvida que iba para otro lugar y de repente me acordé a lo que iba, ¿sí? Entonces, esos pueden ser factores en que nos llamen la atención, ¿verdad? Más si está asociado a factores de riesgo también, ¿verdad? Entonces, allí si vemos los factores de riesgo y tenemos un compromiso cognitivo, ¿verdad? Y vemos la funcionabilidad del paciente en ese momento, podemos tener criterios para poder especificar un tipo de demencia también, ¿verdad? La siguiente. Entonces, acá vemos la demencia Alzheimer, ¿verdad? El tipo de Alzheimer, que es de las patologías, ¿verdad? Más frecuentes y a lo que llamábamos, ¿verdad? Anteriormente como demencia senil, ¿verdad? Es la causa más frecuente de deterioro cognitivo. Existen formas esporádicas y hereditarias, ¿verdad? La paciente tiene un componente hereditario, ¿verdad? Hay un familiar de ella que padeció un tipo de demencia, aunque no sabemos específicamente cuál, pero ya hay un antecedente familiar allí expuesto. Se caracteriza por un trastorno cognitivo progresivo con alteración de las actividades de la vida diaria y cambios de conducta en la evolución. Comienza con alteraciones de la memoria, del lenguaje y déficit visoespaciales. Siguiente. Y aquí hablamos, ¿verdad?, de la manifestación clínica, las A, ¿verdad?, las 5A que se mencionan para poder establecer los criterios, ¿verdad? La anomia, la apraxia, la agnosia, la amnesia y la afasia, ¿verdad? La anomia, que es la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas, ¿verdad? En el momento de las evaluaciones, la paciente, bueno, la paciente tiene un nivel educativo de 9º grado, y se le enseñaba tijera, se le enseñaba borrador, se le enseñaba sacapunta, bolígrafos, ¿verdad? Y la paciente no reconocía cada uno de esos objetos, ¿verdad? En la praxis, incapacidad de ejecutar movimientos coordinados sin que exista una causa de origen físico. En la agnosia, la incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, se le mencionaba, se escribía una frase, ¿verdad? Y se le mencionaba, cierre los ojos, que mencionaba la frase y que realizara la acción y no podía realizar ella esa acción, ¿verdad? En la amnesia, pues la pérdida de memoria que se especifica. En la afasia, que es la incapacidad o dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, ¿verdad? La paciente tiene una alteración en la escritura, ¿verdad? Porque ella, a pesar de que todavía puede leer, aunque hay enlentecimiento en el área de lectura, ¿verdad? Y algunas confusiones, todavía lee, pero no escribe, ¿verdad? Ya hay una alteración en la escritura, no sabe específicamente o ni siquiera poner su nombre, ¿verdad? Así que hay alteración de esas áreas. Los síntomas, pues cambios de memoria en la vida cotidiana, dificultad para planificar o resolver problemas, ¿verdad? Dificultad para realizar tareas habituales, desorientación de tiempo o lugar,
dificultad para comprender imágenes, problemas del uso de palabras, ubicar objetos en lugares equivocados, dificultad para la toma de decisiones, aislamiento social, ¿verdad?, en la cual se ha visto sometida a la paciente debido a que tiene que generar dependencia de otras personas, y cambios en el comportamiento. La siguiente. La siguiente. Entonces, acá hablamos que para poder llegar a un diagnóstico de demencia debemos tener en cuenta, ¿verdad?, toda la sintomatología, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a realizar por medio de una historia clínica que sea muy exhaustiva. El examen físico y neurológico, que es sumamente esencial, ¿verdad?, para poder descartar otro tipo de patologías en los pacientes. Examen neuropsicológicos que se mencionaban, ¿verdad?, que también son importantes para ver el deterioro cognitivo de la paciente, ¿verdad? Y ver también a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? La evolución, cómo va a ser la evolución de la paciente. Los exámenes de sangre para descartar también patologías, ¿verdad? Intoxicaciones por diversas sustancias. Y los TAC, ¿verdad? Entonces, la imagenología que también nos va a afinar el diagnóstico o qué tan deteriorado o lesionado puede estar un cerebro para llegar a ese diagnóstico. La siguiente. Pues ahí vemos algunas preguntas que podemos o algunos aspectos que debemos tomar en cuenta en el momento de estar realizando la entrevista. Es importante interrogar al paciente, ¿verdad? Pero también a los familiares, porque muchos de nuestros pacientes ya vienen con deterioros, ¿verdad?, bastante entre moderados y graves, ¿verdad? Generalmente no se consultan en etapas iniciales, ¿verdad?, que es donde nosotros debemos afinar el diagnóstico, ¿verdad?, porque es el mismo paciente el que nos va a decir, pero en etapas más avanzadas, ¿verdad?, son los mismos familiares, son los que identifican que el paciente pasa esto o pasa lo otro, ¿verdad?, que ya olvida esto, olvida lo otro, y otro tipo de conductas que pueden estar presentando. Los antecedentes personales y familiares, ¿verdad?, la escolaridad, el tiempo de evolución, los trastornos de memoria que puedan tener, si es progresivo, si no es progresivo, si son hechos recientes o pasados, en la evolución en el tiempo, ¿verdad?, cuánto tiempo lleva con alguna sintomatología, prospectivo o retrospectivo, las presencias de las anomias, la desorientación, los cambios de temperamento o carácter, los síntomas depresivos, ¿verdad?, que muchos pacientes pueden presentarlos, ¿verdad?, concomitantemente, ¿verdad? Tener una demencia o una enfermedad mental no significa que no pueda haber una comorbilidad, ¿verdad?, de sintomatologías también, ¿verdad? Entonces debemos estar atentos a cada uno de ellos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, hablamos de tratamiento farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico, que habló mucho la licenciada de ello, ¿verdad?, es la educación a la familia, ¿verdad?, la rehabilitación cognitiva que se debe establecer en el paciente y la terapia educacional también. En el farmacológico, pues va a depender del diagnóstico también, ¿verdad?, de los síntomas conductuales que pueda estar presentando el paciente y de las complicaciones que pueden tener ya a ese punto. Siguiente. En el tratamiento farmacológico, pues en la actualidad no disponemos de un tratamiento preventivo, lastimosamente, ¿verdad?, como muchas otras patologías, ni etiopatogénico que logre prevención ni curación o una detención del proceso neurodegenerativo asociado a una enfermedad de Alzheimer, ¿verdad?, una demencia u otras demencias primarias. Sin embargo, se dispone de ciertos tipos de medicamentos y entre estos tipos de medicamentos se consideran o se llaman antidemenciales, ¿verdad?, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa,
entre ellos el donepezilo, la ribastimina y la galantamina, ¿verdad? Y el otro es la memantina, que es un receptor del N-metil-DA, ¿verdad? Del glutamato, ¿verdad? Junto, estos medicamentos son importantes para ayudar un poquito a ese deterioro cognitivo que puede tener el paciente, ¿verdad? En el diagnóstico de demencia. Ahí se especifica en la siguiente, por favor. Ahí se especifica que la memantina se recomienda como una opción de tratamiento para la demencia de tipo Alzheimer en la fase moderada y grave. Esta clasificación que se hace acerca de los medicamentos y la recomendación que se establece está basada en escalas de evaluaciones globales de la funcionalidad de pacientes, ¿verdad? Que más adelante hay un cuadro específico que está más claro, creo yo, ¿verdad? Para que podamos evaluarlo. Entonces vemos que el aplicar escalas para ver el deterioro cognitivo y ver la gravedad en la cual se encuentra el paciente nos puede servir para poder indicar, ¿verdad?, el tratamiento más adecuado para ellos también según la etapa en la cual se encuentran. Y esta escala, ¿verdad?, esta evaluación es precisamente para eso. Se determina el nivel de funcionabilidad o deterioro cognitivo, ¿verdad? Y a través de eso vamos a tomar en cuenta qué medicamento podemos utilizar. Entonces ahí habla de que la demencia de tipo Alzheimer en una fase leve que tiene un grado de 4, puede utilizarse memantina si el paciente, bueno, es intolerante, a los otros medicamentos, ¿verdad?, que son los inhibidores de la colinesterasa. Se considera que todos estos inhibidores de colinesterasa son eficientes para la enfermedad de Alzheimer, sin diferenciar significativamente entre ellos, pero acá lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, son los efectos secundarios, ¿verdad?, o las interacciones medicamentosas que pueden tener cada uno de estos medicamentos con los que el paciente puede tener, ¿verdad? Para las personas con un diagnóstico establecido de demencia tipo Alzheimer en fase moderadamente grave, que es DD6, se debe valorar la suspensión de medicamentos anticolinesterasa e iniciar un tratamiento solamente con memantina. Ahí especifica que la monoterapia con memantina se recomienda como una opción para demencia de tipo Alzheimer en la fase moderada a grave. La siguiente. Y se ha demostrado cierto beneficio en el uso combinado de biterapia, tanto de inhibidores de colinesterasa y la memantina frente a una monoterapia solamente con inhibidores de colinesterasa en la fase moderada y moderadamente grave. Y no se recomienda biterapia, tanto de inhibidores de colinesterasa como de memantina en una fase de demencia leve y en la fase de demencia grave. Bueno, la siguiente. No, la anterior. Ahí. Entonces acá vemos este cuadro donde especifica las fases, ¿verdad? Las fases, el paciente, por ejemplo, cuando un paciente de nuevo diagnóstico, ¿verdad?, puede estar en cualquier tipo de fase, de una fase leve que se clasifica como de 4, de moderada 5 y de grave 6 y de grave 7, ¿verdad? En un paciente que es diagnosticado como nuevo se puede utilizar o se puede prescribir de un fármaco de inhibidor de colinesterasa en monoterapia, ¿verdad? No existe una diferencia significativa de estos medicamentos, ¿verdad? Se puede utilizar donepezilo, se puede utilizar rivastigmina y galantamina, ¿verdad? No todos aparentemente tienen el mismo efecto en los pacientes, pues solamente tenemos que valorar
los efectos secundarios que pueden presentar o las interacciones medicamentosas que se pueden presentar para poder utilizar uno u otro. En los pacientes que están en nivel 4, 5 y 6 que han sido tratados con inhibidores de colinesterasa, ¿verdad? Pero que no tienen tolerancia al mismo, solamente se puede utilizar memantina en cualquiera de los grados 4, 5 o 6, ¿verdad? Y se debe valorar, ¿verdad? Una biterapia si el paciente llega a tolerar, ¿verdad? Menciona la literatura que si un paciente es intolerante a un medicamento de inhibidor de colinesterasa, no significa que pueda ser intolerante a otro y puede generarse el cambio y tolerar bien el siguiente, ¿verdad? Y allá en intolerancia, si presenta la intolerancia a los inhibidores de colinesterasa desde el inicio, pues se puede utilizar memantina, ¿verdad? Y en el grado 7, ¿verdad? Allí solamente podemos utilizar memantina si el deterioro cognitivo grave establece los valores de cambio de un inhibidor de colinesterasa por memantina, ¿verdad? Y se puede valorar una terapia combinada, la terapia combinada no está recomendada ya en esta fase, ¿verdad? Así que la siguiente creo que es la última.